Buenas noches, amigos. Mañana serán los Oscars. El mundo del cine se congratula de su fuerza, de su glamour. Seguramente en esta ceremonia no se van a recordar algunas películas. Películas que ya prácticamente han sido engullidas por el olvido. Películas, por cierto, españolas. Películas tabú o malditas. Hemos hecho muchos programas sobre ese cine de misterio que tocó, que rozó lo inexplicable de verdad y cuyos repartos, productores, técnicos sufrieron cierta, entre comillas, maldición. Pero es que lo que nunca se había contado es la realidad o mito del cine maldito español. Por eso seguramente, dentro de unas horas, mañana, en la ceremonia de la célebre figurilla dorada, nadie recordará un lugar en el corazón de Galicia, en la ruta hacia el Finisterrae, Noia, donde sigue existiendo una iglesia particular, una iglesia gótica con una torre inacabada. Allí, en febrero de 1973, se estaba rodando una película ambiciosa, una coproducción hispano-francesa. Era la ilusión la que se reflejaba en los ojos de todo el equipo, y en especial de un joven director de cine, Claudio Guérin. Algo ocurrió en aquel campanario para que esta película, de la que solo hablan cinéfilos o interesados en el misterio, se haya convertido en icono de cine maldito español. Pero es que hemos recuperado una pequeña joya. Geray Martínez nos va a poner un documento. Suena bastante mal. Ha envejecido mal esta película. Y suena esa campana. La película, por cierto, y ahora lo vais a entender si nos seguís con atención, se llamó y se llama La campana del infierno, que es esta. Una campana que llamaba al más allá, una campana casi de invocación. Pero pasó algo, y pocos quieren hablar. En el rastreo de personas que intervinieron en esta filmación, nos hemos encontrado con muchos nos, muchos gestos de querer olvidarlo todo. Pasa en todas las películas malditas del cine español. Esta noche hablamos de nuestro exorcista, nuestra profecía, nuestro poltergeist, que no han tenido ni siquiera en ese aspecto tanta fama, pero hay que recordarlas. Quiero saludar y además agradecer al guionista de esa película, al veterano y gran escritor Santiago Moncada, que desvela el secreto de esta película maldita de 1973. Santiago Moncada, buenas noches. Buenas noches. Da la impresión de que la historia de la campana del infierno os marcó profundamente. ¿Es cierta la leyenda de película maldita? Bueno, es muy cierta, porque tuvimos la desgracia de que un director joven y muy prometedor como era Guérin, pues se cayó desde lo alto de un campanario y se mató. O sea, es una imagen que nunca se me borrará de la cabeza, verle caer, retorcerse para evitar una verja con pinchos que había al pie de la torre y estrellarse contra el suelo. Evitó la verja, pero se mató. Es una imagen espantosa. Eso tuvo que ser para el equipo algo realmente terrorífico, ¿no? No, fue para todos algo espantoso. O sea, se nos quitó las ganas de seguir rodando, se nos quitó las ganas de todo, porque Guérin era un muchacho que prometía mucho. Acababa de tener un éxito enorme con una película que se llamaba, si mal no recuerdo, La Casa de las Palomas, con Ornella Muti, y prometía mucho, y estaba muy encariñado con la película, y su muerte lo destrozó todo, porque dejó la película a falta de 2 semanas, y con un material enorme de rodaje que nadie sabía cómo lo iba a montar, salvo él.
porque además me lo decía, dice, yo tengo el montaje en la cabeza y no quiero que lo sepa nadie. Cuando murió, nos dejó a todos, claro, desarmados. Entonces, yo con mi amistad con Juan Antonio Bardem le pedí que la terminara. Juan Antonio accedió y la terminó efectivamente, pero luego el montaje ya fue un desastre. El montaje, nadie sabía por dónde, había más de 3.000 metros de película que nadie sabía qué hacer con ellos. Y la película pues se acabó como se pudo, fue elegida para el Festival de San Sebastián y como suele ocurrir en esos festivales, la silbaron y la patearon y fue una película maldita que yo tengo malísimos recuerdos de ella. ¿Y alguien relacionó, Santiago, la temática que trataba tan siniestra, ¿no? La película con la muerte? Sí, era una película que se basaba, era la historia de una venganza de un hombre joven, pero una venganza intelectual, porque gastaba bromas macabras a todos los que le rodeaban. Y yo casi, es una película que tiene tan malos recuerdos para mí que casi ni recuerdo el guión. O sea, sé que era un buen guión porque se lo disputaron muchas productoras y a Guerín le entusiasmaba y al final ocurrió aquello y todos los actores, fue para los actores y para el equipo técnico y para todos nosotros fue un desastre. Entonces Juan Antonio Bardem la visualizó, no sabía por dónde iba, en fin, que todo fue un cúmulo de accidentes y de desgracias, que una película que podía haber sido una buena película, pues acabó. Yo sigo creyendo que era una buena película, que era una película que se separaba de las películas de la época, totalmente. Hay una cruz, nos lo han confirmado, que recuerda el acontecimiento funesto y que está considerado por los propios habitantes de Noya como, bueno, un punto, digamos, negro, ¿no?, en su historia. No, es así, porque claro, es que incluso el pueblo que acudía a los rodajes acudía en masa, aunque lógicamente no intervenía, pero estaba entusiasmado con la película, con todos nosotros que estábamos allí, y el accidente también les dejó destrozados y pusieron efectivamente en el lugar que cayó, pusieron una cruz. Y no sé si decir afortunadamente, porque en aquella caída nada fue afortunado, pero yo recuerdo la verja que había al pie de la torre, era una verja con pinchos, y la caída de Goering, mientras caía, él sabía que estaban aquí aquella verja horrible, y se retorció en el aire, y esa forma de retorcerse en el aire la recuerdo perfectamente. Se retorció en el aire, logró evitar la verja, pero se estrelló contra el suelo, claro. Fue una muerte súbita, no hubo posibilidades de reanimación, nada. No murió en el acto, murió, 10 o 15 minutos después, o sea, le recogimos con vida, pero ni siquiera nos dio tiempo a llevarle a un hospital, murió casi instantáneamente, o sea, a los 10 minutos, y no pudo pronunciar ni una sola palabra. ¿Existiría para usted algún otro tipo de película maldita comparable a esta? No, afortunadamente no, esta es la más horrible, la más maldita que recuerdo. Todas las demás tengo buenos recuerdos, no porque fueran películas exitosas, pero buenos recuerdos porque el rodaje siempre es un grupo de camaradas que trabajan con ilusión y siempre guardo muy buenos recuerdos de las películas que he hecho, tanto aquí como en América, o en Alemania, o en Francia, porque he rodado en muchos sitios. Todas han sido películas muy agradables, salvo esa. Y luego incluso la distribución de la película, creo que todavía hoy no está editada en DVD en España y sí en Estados Unidos. O sea, esa especie como de malditismo, de oscuridad la persigue. No, la película no está en DVD, no está... Porque la película, claro, no quedó redonda, ¿para qué le voy a engañar? O sea, quedó un poco deslavazada porque nadie sabía lo que quería hacer Goering con el enorme metraje que tenía rodado. Nadie sabía lo que quería hacer. Y entonces hizo un montaje pues aproximado, siguiendo más bien el hilo del guión.
En España, en el Festival de San Sebastián no tuvo éxito. En los cines fue un poco mejor, pero no mucho mejor. La crítica fue buena. Y en donde sí tuvo mucho éxito fue en Estados Unidos. ¿Ha vuelto al lugar de los hechos, don Santiago? No he vuelto ni quisiera volver, porque me trae tan malos recuerdos. Hace tiempo estuve en Galicia y evité pasar por Noia, francamente. Don Santiago Moncada, todo una leyenda de nuestro cine que nos ha hecho pasar con sus guiones y con sus trabajos muchísimos buenos momentos, pero que también tiene en su biografía cinematográfica pues esta joya oscura, vamos a llamarlo así, y que encarna perfectamente lo que sería el cine maldito. Un abrazo muy grande, don Santiago, y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy agradecido. Adiós. 1:23. No sé cómo se os queda el cuerpo. La campana del infierno. Quiero aportar algo más. Había un rumor por las calles de Noia, por cierto, un lugar de absoluto misterio, y de códigos crípticos en lápidas antiquísimas. Noia de Noé, dicen algunos. Por esas callejas antiguas se decía que el equipo de la película pedía un especialista. ¿Un especialista para qué? Para una escena concreta de esa película que luego, como nos contaba Santiago Moncada, quedó deslavazada. La escena era el salto del protagonista desde el campanario al suelo. Por eso mucha gente que vio como Claudio Guerin se precipitaba al vacío en un accidente nunca bien explicado, pensó que era una escena de la película realizada por un extra. Y muchos incluso aplaudieron, hasta que de pronto se dieron cuenta de que el drama se había hecho presente. Esa escena que ha descrito Santiago, evitando caer sobre la verja antigua de Pinchos. Pero algo más. Diego Galán escribió una biografía póstuma sobre Pilar Miró, de sobra conocida. La directora de cine, al parecer, tenía una relación sentimental con Claudio Guerin. Y en el libro Nadie me enseñó a vivir, Pilar Miró habla de esa época, del terrible y funesto rodaje de La campana del infierno, la campana que llamaba a las sombras y a los muertos. Extraigo aquí un fragmento de ese libro. Dicen que Pilar Miró, en la plaza del pueblo de Noia, junto a la cruz románica, contempló la iglesia de arco ojival, a la que le faltaba desde hacía siglos parte de una de las torres. Había llegado allí con el descapotable rojo del cineasta muerto, Claudio Guerin. Dio vueltas alrededor, subió hasta lo alto, y allí, desde lo más alto, calibró el recorrido de su amado al encuentro con la muerte. Y dice Diego Galán en este libro, Nadie me enseñó a vivir, que Pilar Miró sollozó: ¿por qué te tuviste que suicidar, Claudio querido? Pero es que durante el rodaje ocurrieron diferentes cosas que llenaron de angustia, desde al productor hasta el guionista, hasta el último hombre de los focos y las luces. Es una película que ha quedado absolutamente marcada. Tanto, Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Qué me indicabas? Es que hay DVD en algunos sitios donde fue repentino éxito porque esa película tenía algo raro, algo extraño, supuraba algo distinto. En nuestro país no hay ni siquiera recopilación en DVD, pero sí en otros lugares. Sí, de hecho, tengo ahora mismo delante las carátulas de los DVDs en Estados Unidos, que por ende está distribuido en todos los países y doblada al inglés, y curiosamente de un sitio donde se la aprecia como una especie de joya oscura, como una especie de película de culto extraña, y en un lugar donde precisamente de terror y de terror inquietante y de terror extraño saben mucho. En una carátula en unos caracteres absolutamente indescriptibles, con una banderita española, eso sí, y que sabemos que es de la película porque lo pone debajo en un rotulito,
pero que es japonesa. En Japón es una obra de culto. Es, curiosamente, aquí no se, efectivamente, el productor tiene toda la razón, en España no se volvió a reeditar, fue estrenada con muy poquito éxito en Madrid, en el Cine Roxy, en la Sala B, en ese 1973, apenas pasaron unos pocos espectadores y apenas aguantó un par de semanas en cartel, pero sin embargo, curiosamente, al ser una coproducción, pues salió al exterior. Y en principio ese pateo que en el Festival de San Sebastián pues nos relataba no se repitió sobre todo entre los aficionados al cine de género, entre los aficionados al cine de terror, sino que le empezaron a ver incluso los críticos extranjeros valores extraños. Decían que tenía una extraña conexión con el cine de Buñuel, con esas imágenes inquietantes. Había lágrimas de sangre. Por cierto, estaba uno de los grandes de la escena española, Alfredo Mayo, en uno de esos papeles a los que nos tenía acostumbrados. No exactamente uno de los que nos tenía acostumbrados, pero desde luego era un personaje tremendamente inquietante. Y la verdad es que si alguien, aunque sea esa versión doblada al inglés, tiene ocasión de verla, pues encontrará una perlita oscura, una joyita, una perla negra. Esta noche hemos recuperado un trozo, milagrosamente, en castellano, de La campana del infierno, una de tantas escenas, para que os hagáis una idea muy clara. Las películas malditas españolas, en general, tocan temas que tienen que ver con el misterio profundo y tienen algo, como decía Santiago Camacho, algo de perla negra, algo que sobrecoge, quizá por la sugestión de su propia historia. Escuchad un trozo de esta película maldita española de 1973. Las higueras silvestres ya han sido arrancadas de los sepulcros. La sangre de sapo y el hueso arrebatado de la boca de una perra en celo aguardan. Resucitarán los muertos. Las lechuzas y los búhos cantaron 3 veces cuando tus padres copulaban a escondidas para engendrarte. Tus historias me asustaban cuando era niño, ahora no. Suponía que estabas lejos porque has vuelto. Me han hecho volver. Te lo dije cuando eras pequeño. Te advertí que serías desdichado. El destino ya está barajando tus cartas. Este sería el ayer de las películas malditas españolas.